¿Cuánto quisiéramos crecer espiritualmente, hermano? Porque a veces venimos a la iglesia y no crecemos. Y pasan años y no crecemos, ¿verdad? Entonces es un área muy descuidada a veces en las iglesias. A veces nos llenamos de Biblia, pero no somos espirituales, ¿verdad? A veces nos llenamos de alabanza y no somos espirituales. A veces nos llenamos de actividades en la iglesia y no somos espirituales. Y este tema, ¿verdad?, es un tema que verdaderamente nos desafía a poder crecer espiritualmente. Y tengo razones para desafiarlo a crecer espiritualmente. Porque una persona que crece espiritualmente pone los ojos en Jesús. Amén. Pone los ojos en el Señor. Tiene una meta. Y su meta es que un día él quiere ver a Cristo cara a cara. Como dice el apóstol Juan. Pero un día le veremos, dice, tal como Él es. Entonces, si no somos espirituales, es difícil perseverar hasta el fin. Es difícil. Si usted no estudia para una carrera, hermanos, y usted no ve que esa carrera ya la tiene, va a ser difícil que llegue a la carrera. Según los que se encargan de hacer encuestas, dicen que a la mitad de la carrera tiramos la toalla, ¿verdad? Entonces, poner los ojos en Jesús nos ayuda a ser espirituales. Y número 2, decíamos que las pruebas nos ayudan a ser espirituales, ¿verdad? Nos ayudan. Las pruebas, las crisis que vienen a nuestra vida nos desafían a ser espirituales. Y bueno, tengo 3 preguntas que enseñé el viernes pasado. ¿Por qué debemos ser espirituales? No sé si las anotó el viernes pasado, pero hay 3 preguntas que hicimos el viernes pasado. ¿Por qué debemos de ser espirituales? Y anoté, número 1, porque una iglesia no espiritual es una iglesia debilucha. Es una iglesia muy débil, no tiene fuerza espiritual. Es una iglesia que no está entrenada para ser guerrera, porque se quedó débil. Entonces una iglesia debe crecer espiritualmente para que sea fuerte, para que sea guerrera en el Señor, ¿verdad? Para que sane enfermos, para que eche fuera demonios, para que resucite muertos, para que predique el reino de Dios. Dice la Biblia que Jesús les dio autoridad y les dio poder a los 12, dice, ¿verdad? Lo llenó del Espíritu Santo. Y una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia espiritual. La segunda pregunta que dice es ¿por qué debemos de ser espirituales? Porque una iglesia espiritual le cierra todas las puertas a Satanás. Amén. El diablo se puede levantar como un río. Si tú eres espiritual, el diablo no logra sus propósitos en tu vida. Por eso dice el Salmo 91, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de la saeta que vuela de día y de noche, del temor nocturno. Dice que a sus ángeles mandará para que te guarden en todos los caminos. Entonces una iglesia que es espiritual, ¿verdad?, le cierra todas las puertas a Satanás. Amén. Y la tercera pregunta que hacíamos en el viernes pasado es que una iglesia espiritual es una iglesia que se parece a Jesucristo. Amén. Nos parecemos a Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Que Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo era un hombre muy espiritual, ¿verdad? Y no es que era perfecto, pero era un hombre recto delante de Dios, ¿verdad? Y él dice, sean imitadores de mí, ¿verdad? Como yo de Cristo. Entonces estamos desafiados. Diga conmigo, estamos desafiados. Y hablábamos el viernes pasado de ser revolucionarios espirituales, ¿verdad? Y estudiamos el capítulo 5 del libro de los Hebreos. Y Dios nos pone, por ejemplo, esos hombres del capítulo 11 de los héroes de la fe. Gente que fue desafiada a ser espiritual. Imagínense, hermano. Gente que fue desafiada a ser espiritual. Y usted ve, por ejemplo, en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, una ramera, una mujer que era prostituta antes de conocer a Cristo. Pero imagínense, esa mujer se empapó de Dios, se metió con Dios tanto que Dios, dice, Rahab la ramera, por su fe salvó, dice, a los siervos de Dios cuando entraron allá a conquistar la tierra. Los ocultó.
esa mujer puso en peligro su vida, pero a ella no le importó, porque una persona, hermanos, que esté empapada de Dios no le importa morir. Y una ramera, oiga bien, está escrita ahí. Y usted ve una lista de hombres y mujeres en el capítulo 11 que fueron revolucionarios espirituales, hombres con grandes defectos, mujeres con grandes defectos, gente que estaba limitada de muchas cosas, ¿verdad? Dice la Biblia, fueron aserruchados, fueron comidos por los leones, fueron echados a la hoguera, fueron revolucionarios, no les importó morir por causa del Señor. Entonces Dios nos puso ese ejemplo, ¿verdad? Pero quedamos cortos ahí, así es que ahora vamos a seguir. Abra conmigo su Biblia en Hebreos capítulo 6. La semana pasada quedamos en Hebreos capítulo 5, ¿verdad? Hoy vamos a seguir. Y el tema de hoy le vamos a poner exhortación a ser espirituales. O sea, Dios nos exhorta, ¿verdad? A que seamos espirituales. Una exhortación, hermanos, es algo de ponerle mucha atención, ¿verdad? Es algo que va a marcar tu futuro. Es algo que te va a bendecir. Es algo que te va a dar identidad. Es algo que te va a dar estructura espiritual. Exhortación a ser espirituales. O sea, el Señor en esta noche nos exhorta a que seamos espirituales, ¿verdad? Hablábamos el viernes pasado de ser revolucionarios espirituales, pero ahora el Señor nos exhorta a que crezcamos en esta materia, porque es una materia muy descuidada en las iglesias. Hermanos, si usted no se aprende un versículo de memoria a la semana, usted no va a aprender a ser espiritual. Si usted no tiene devocionales con la palabra de Dios, usted no va a aprender a ser espiritual. Si usted no aprende, si no se entrena para ser un soldado de Jesucristo, ¿verdad? Va a ser difícil para que lleguemos a ser espirituales. Y decíamos el viernes pasado en el capítulo 5 del libro de los Hebreos, que deberíamos de ser ya maestros algunos de nosotros, porque ya tenemos años de estar en Cristo, pero seguimos, ¿verdad?, con la leche espiritual, seguimos con el biberón. Un niño de prekinder, ¿verdad? Es un niño que necesita el biberón. Y dice el autor de los Hebreos, ¿verdad?, que el autor quería enseñarles a la iglesia doctrina sólida, le quería enseñar las profundidades de Dios, pero ellos no estaban listos porque no sabían ni lo del bautismo, no sabían ni la imposición de manos, no sabían el tema de la resurrección, ¿verdad? No sabían el juicio eterno que va a haber, el juicio del gran trono blanco, que era doctrina básica que un cristiano tiene que saber. Y el escritor de los Hebreos en los primeros capítulos, en los 5 capítulos, les enseña, ¿verdad? Les enseña, pero en el 5 los exhorta y dice, ustedes han sido tardos para aprender. Y a veces, hermanos, las cosas de Dios no son prioridades en nuestra vida. A veces quisiéramos ver mejor televisión o estar en el Facebook que leer un capítulo o 2 capítulos de la Biblia que nos va, ¿verdad?, a edificar mejor. Yo espero que toda la iglesia venga el miércoles a aprender a preparar un sermón, ¿verdad? Espero que se nos abra el apetito, porque le aseguro que no se va a arrepentir. Yo me acuerdo de cuando esa clase se abrió, yo tenía 24 años. Jamás imaginaba yo llegar a ser pastor. Y tengo los apuntes todavía de lo que me enseñaron, ¿verdad? Y por eso es bueno traer una libreta para poder aprender. Así que vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículo del 1 al 12. Dice aquí el autor, por tanto, o sea, ya se nos enseñaron los 5 capítulos, ya se nos enseñó doctrina sólida. Ahora el escritor nos va a meter, ¿verdad?, a dejar el biberón, a dejar el chinchín, a dejar la pacha espiritual, a dejar la niñez espiritual. Ahora él nos quiere meter a las profundidades. Y dice el capítulo 6, por tanto, ya dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos,
de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeren, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero decíamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta preciosa noche. Oramos, Señor, que tú nos enseñes las verdades que están escritas en esta palabra viva y eficaz, oh Dios amado. Enséñanos en esta preciosa noche en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo, Dios amado, nos guíe a toda verdad y nos llene de todo gozo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que tú puedas, Padre, ser real en nuestras vidas. Que verdaderamente, oh Dios bendito, podamos ser, oh Dios, prontos para crecer espiritualmente en este año 2022. Que podamos vivir en el favor de Dios, Señor, porque cuando somos espirituales vivimos en el favor de Dios. Y te pedimos en esta linda noche que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe esas palabras poderosas que tú tienes para tus hijos siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pues aquí, hermanos, vamos a aprender unas cosas muy lindas en esta noche. Déjeme decirle que este capítulo es uno de los capítulos más mal interpretados por el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde se escuchan predicaciones de este pasaje bien mal interpretadas, a veces porque pues no estudiamos bien el sermón, ¿verdad? Y se viola mucho este texto, ¿verdad? Y algunos comentaristas están de acuerdo de que es uno de los capítulos más mal entendidos de todo el Nuevo Testamento, porque cuando uno habla de doctrina es bien delicado, ¿verdad? Y hoy, aparte de que Dios nos exhorta a crecer espiritualmente, estamos hablando de la doctrina de la espiritualidad, ¿verdad? De ser espirituales en el Señor. Y aquí el autor, ¿verdad?, habla de verdaderamente la leche. La leche significa las enseñanzas fundamentales que todo cristiano debe de saber. Y el autor aquí está echando mano al Antiguo Testamento, ¿verdad? Del bautismo, temas como del bautismo, de la imposición de las manos, ¿verdad? Que decía en el Antiguo Testamento, usted cuando iba al templo, usted llevaba un animalito. Nadie se podía presentar en la casa de Dios con las manos vacías. Los hermanos que eran pobres llevaban palomas, los más ricos llevaban ovejas o bueyes y ponían las manos sobre aquel animal, ¿verdad? Y sus pecados eran perdonados. Pero aquí el autor nos quiere llevar a algo más profundo que poner las manos en un animal,
¿verdad? Nos hablaba de entrar al lugar santísimo y nos habla del juicio eterno y todo eso. Entonces aquí en el verso 1 y 2 el autor definió bien, ¿verdad?, lo que es leche, ¿verdad? Leche. Por eso ahí rudimentos, habla de rudimentos ahí en el capítulo 6, versículo 1, ya dejando ya los rudimentos, dice. Está hablando de la leche espiritual, ¿verdad?, que nos impide crecer, doctrinas básicas. Por eso la tarea, hermanos, de alcanzar la madurez es para todos los creyentes de la iglesia. No solo es para el pastor, no solo es para los líderes, no es para toda la iglesia, ¿verdad? Ese es nuestro gran desafío, enseñarnos, ¿verdad?, cómo va comenzando el pasaje ahí. Pero en el verso 3 en adelante habla de aquellas personas que verdaderamente quieren alcanzar la madurez, de ir más allá de los rudimentos que el Señor nos pone ahí en su palabra. Y mire, en el verso 4 comienza ya una comida sólida, ya una enseñanza más profunda, ya a meternos en un nivel más espiritual, ¿verdad?, de conocer estos principios bíblicos. Y dice ahí Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, con el Espíritu Santo, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes, dice, del siglo venidero. O sea que mire, hermano, estos hermanos disfrutaron de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Por eso tenemos que entender bien el contexto ahí. Dice ahí que es imposible que estos hermanos, ¿verdad?, se van al mundo y luego vienen otra vez y aceptan a Cristo, y otra vez se van al mundo y aceptan a Cristo otra vez, ¿verdad? Dice que están pisoteando el nombre de Dios, porque el que se convirtió al evangelio fue sellado con el Espíritu Santo. Y dice el autor de los Hebreos que estos hermanos, dice, disfrutaron de las bendiciones de Dios y de los bienes venideros. O sea, yo no me explico cómo es que hay gente que somos tan bendecidos por el Señor y no crecemos espiritualmente. Yo no me explico cómo hay gente que Dios la bendice tanto, hermanos, y lo bendice tanto, es para meternos con el Señor. Pero a veces entre más Dios nos bendice, como que nos vamos haciendo más carnalones, ¿verdad? Y más carnalones. Por eso son necesarias las crisis a veces, porque las crisis, hermanos, nos abren el apetito espiritual para crecer en el Señor. Entonces el autor de los Hebreos aquí nos enseña estos principios, ¿verdad?, de que nos va a llevar a una vida profunda, verdaderamente, que podamos discernir y entender este tema tan maravilloso. ¿Cómo es que alguien puede gustar de la buena palabra de Dios, disfrutar de todas las bendiciones y después apartarse de Dios? Como que no tiene rima, ¿verdad? Pero hay gente así, que llegaron a la iglesia chuña, sin ropa, sin comida, sin familia. Y Dios los bendijo tanto y les dio tanto, hermano, y al final se apartan de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? Si a mí Dios no me ha bendecido como ha bendecido a este hermano, ¿verdad? Y yo no me he apartado de Dios y este se apartó. Y el autor dice aquí, está hablándole a este tipo de hermano. O sea, venimos a ser una vergüenza pública para el evangelio cuando nos apartamos de Dios. Qué lindo que aquellos hermanos que ahí están siempre en la iglesia, hermanos, luchando en crisis, en problemas, como dice el corito, en las luchas y en las pruebas, el creyente sigue adelante y solo se detiene para predicar. Qué bonito es ver a esos hermanos, ¿verdad? Que tienen luchas, tienen pruebas, tienen situaciones, pero no se apartan de Dios. Y hay otros que qué fácil se alejan. Muy fácil.
Así como apartarnos del camino de Dios produce oprobio y vergüenza, hermano, de lo contrario, mantenernos en el camino de Dios ofrece recompensas grandes. Amén. Y yo quiero ser de esos, ¿verdad? Que recibimos esas recompensas grandes y enormes. Entonces, aquí el verso 6 dice que esas personas que fueron bendecidas, que disfrutaron de las bendiciones de Dios, dice el verso 4, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, miraron las señales, miraron los prodigios, miraron los milagros, dice. Y dice el 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y dice el 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Es imposible, no se puede. Entonces, en este pasaje, hermanos, verso 6, algunos predicadores usan este pasaje para decir que la salvación se pierde, ¿verdad? Porque lo toman en el asunto de la salvación. Pero mire, aquí lo que vamos a aprender nosotros es que verdaderamente si la salvación se perdiera, según este versículo 6, ya no habría oportunidad, ya no hubiera una segunda oportunidad para aquel hermano que se fue de la iglesia, ¿verdad? Ya no hubiera oportunidad, porque dice que es imposible que otra vez vuelvan a ser iluminados del don celestial. Entonces, no está hablando si se pierde la salvación o no se pierde. Y número 2, otro grupo sostiene que se habla de personas que llegaron a tener la salvación, ¿verdad? Llegaron a tener la salvación, pero se fueron de la iglesia y perdieron la salvación, ¿verdad? Por eso hay unos que creen que la salvación se pierde, ¿verdad? Pero no, el problema es que el hermano nunca ha sido salvo. Acuérdese que en la iglesia, lastimosamente, hermanos, ¿verdad? Hay gente que puede estar en una iglesia, pero todavía no han tenido un encuentro personal con el Señor. Y número 3, otros aseguran que es una advertencia a los verdaderos cristianos a perseverar hacia la madurez, ¿verdad? Algunos creen que a ese tipo de gente es que está dirigida esta carta. Y cuando usted lee todo el contexto del capítulo 6 del libro de los Hebreos y lee la mayoría del Nuevo Testamento dirigido a este tema, se va a dar cuenta que esta carta está dirigida a aquellos hermanos que verdaderamente, ¿verdad? Perseveren en la madurez, que crezcan en lo espiritual del Señor. Acuérdense, cuando leemos el contexto, la carta de los Hebreos fue escrita a los hermanos que estaban siendo perseguidos. Había una persecución. Y algunos estaban volviendo al judaísmo. Entonces el autor los está exhortando a crecer espiritualmente en el Señor. Y ahí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que ese es el reto de cada hijo de Dios, crecer en el servicio del Señor. Y cuando usted lee ahí el verso 7, pone el ejemplo de aquellos que perseveran en el Señor. Y pone un ejemplo de lo natural, de una siembra. Y dice Hebreos 6:7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe, dice, bendición de Dios. ¿Y qué nos está enseñando aquí, verdad? Esto, que cuando las personas reciben grandes bendiciones, ¿verdad? Y se mantienen en el Señor, perseveran en el Señor, dice, recibirán recompensa. Amén. No solo recompensas, hermanos, materiales, sino recompensas espirituales. Porque todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Y ahí en ese pasaje, capítulo 6, Dios nos pone un gran ejemplo de un hombre que ha aprendido a perseverar en el Señor a pesar de todas las luchas y pruebas que él ha pasado. Mire, cuando lee usted Hebreos capítulo 6, verso 13,
Dios nos va a poner un ejemplo de perseverar en el Señor. Porque el que es espiritual persevera, hermano, y nunca se aparta del Señor, ¿verdad? Aunque pase por el pozo de los leones, aunque pase por la sarna maligna de Job, aunque pase por las 10 plagas de Egipto, ahí está en la casa del Señor. Entonces Dios nos pone un ejemplo, ¿verdad? Para que nosotros seamos animados por la palabra a permanecer espiritualmente en el Señor. Y dice en el verso 13, Hebreos 6:13, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo, dice, jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, Dios mismo está jurando por sí mismo, ¿verdad?, de que Abraham será un hombre bendecido por el Señor. Y dice el verso 14, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, dice, con paciencia, ¿alcanzó qué? La promesa. O sea, hermanos, que verdaderamente no podemos ignorar que la paciencia es un fruto de una persona que ha crecido espiritualmente. Y es fácil perder los estribos, déjeme decirle. Cuando una persona no tiene paciencia, hermano, se entorpece, se confunde, se desanima. Algunos hasta se ponen un lazo en el pescuezo, ¿verdad? Pero Dios nos pone Él de ejemplo. Dios nos pone, Él mismo se pone de testimonio. Y nos pone a Abraham. Dice que Abraham alcanzó la promesa, ¿por qué? Por la paciencia que tuvo. No renegó. A los 75 años Dios le dijo: Abraham, vas a ser papá. Y nosotros hoy queremos los milagros como calentar una sopa de vaso en el microondas. Pero pasaron 5 años, nada. 10 años, nada. 15 años, nada. 20 años, nada. A los 25 años, hermano, Sara sale embarazada. Abraham teniendo 100 años ya y Sara 90 años. Y dice que por la paciencia alcanzó ¿qué? La promesa. Entonces el autor nos está poniendo a nosotros aquí, hermanos, esa ilustración bien bonita, cómo el labrador siembra la tierra, pero tiene que esperar un tiempo para que la cosecha venga. Y yo este versículo lo entiendo bien porque mi papá fue un campesino que sembraba milpas, frijolares, grandes arroceras. Y mi papá sigue en grande porque él vendía, era negociante pues. Él todo el año tenía maíz para vender, todo el año tenía frijoles para vender, todo el año tenía arroz para vender, ¿verdad? Era un hombre de negocio. Pero pasaba, ¿verdad? Pasaba el tiempo y la milpa iba creciendo y el arroz iba creciendo y el frijolar, ¿verdad? Pero mi papá era un hombre bendecido. ¿Se imagina si Dios nos pone esto, hermano? Esta ilustración del campesino, para que nosotros no nos desanimemos. Porque déjeme decirle, muchos de los que estamos aquí en la pandemia no tuvimos trabajo. Algunos hermanos no tuvieron un sueldo, tal vez. Pero le hago una pregunta, ¿le hizo falta algo? Más gordito se puso el hermano. Porque en esa pandemia la gente se infló más, por tanto estar en casa. Pero no hizo falta la comida, no hizo falta la bendición. Entonces mire, perseverar en el Señor tiene grandes recompensas. ¿Usted cree que Dios va a pasar por alto, hermanos, que nosotros venimos aquí un día viernes? Tal vez usted viene cansado del trabajo, algunos solo llegaron y se vinieron, tal vez ni alcanzaron a comer, ni se bañaron, ¿verdad? ¿Y usted cree que Dios va a pasar por alto eso? No. Ahora, sin embargo, miren los que se alejan de Dios. Dice el verso 8: pero la que produce espinos y albrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Esto está hablando de los falsos, de los que no son verdaderos, ¿verdad? Esos se alejaron porque eran falsos, como dice Juan. Dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, dice, hubieran regresado. Hubieran regresado. Entonces, mire, hermanos, qué gran diferencia es entre una persona que permanece, crece en el Señor
y Dios le va abriendo puertas y todo y bendiciones grandes. Y usted mira los resultados ahí que tiene esta persona. ¿Verdad? Que una persona que no crece a pesar de recibir por largo tiempo las abundantes bendiciones de Dios, al final vemos, ¿verdad?, que todo lo que se pierde. Y aquí en el 8 encontramos la otra cara de la moneda. El pecado que no tiene perdón, hermanos, es un largo proceso de no crecer espiritualmente. De no crecer espiritualmente. Y el resultado es que si no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Si no estamos creciendo espiritualmente, entonces estamos retrocediendo, ¿verdad? Y por eso el autor aquí nos exhorta esta palabra. Y cuando usted lee ahí el verso 9 y 10 de Hebreos 6, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Cuánto estamos persuadidos de cosas mejores? ¿Verdad? Estamos persuadidos, dice, estamos convencidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Y dice ahí el pasaje: aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido, dice, a los santos y sirviéndoles aún. Entonces mire la exhortación de Dios. No solo es a crecer espiritualmente, sino que aprendamos a vivir una vida bendecida, hermanos, por el poder del Señor. Dicen que alejarse de Dios no ocurre de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un resultado de un largo proceso de negligencia y letargo espiritual. Y al final termina con el pecado, ¿verdad? La persona. Entonces, el autor de los Hebreos dice que estas personas que se quedaron babies espiritualmente, es imposible que perseveran. La persona que no crece espiritualmente, hermanos, tarde que temprano el diablo lo saca y se aleja de Dios y se aparta de Dios. Porque nos volvemos tardos para crecer. Y el autor dice: estas personas fueron bendecidas. Estas personas miraron el poder de Dios. Miraron las señales, miraron los prodigios, pero como no crecieron espiritualmente, se alejaron del Señor. Es imposible, dice, que estas personas, ¿verdad?, verdaderamente puedan permanecer en el Señor. Y por eso las iglesias están vacías. Hermanos, por las iglesias pasan miles de gente. Miles de gente. Y usted dice: ¿y dónde están? ¿Verdad? No crecieron espiritualmente. Se quedaron como la parábola de la semilla. ¿Se acuerdan la parábola de la semilla? El Señor dice: el sembrador salió a sembrar la buena semilla, pero una semilla, dice, cayó en los espinos, cayó en el camino. Otra, dice, cayó en pedregales. Otra cayó en los espinos. Y la que cayó en el camino, dice, vinieron los pájaros y se la comieron. La que cayó en los espinos, dice, no tuvo profundidad, ¿verdad? Y también no funcionó. Y la que cayó en piedras, dice, tampoco, porque no había buen terreno. Pero la que cayó en buena tierra, dice, doy su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, el Señor está hablando ahí de aquellas personas que verdaderamente, hermanos, ponemos por prioridad los principios eternos que nos enseña aquí la palabra de Dios. Entonces los hebreos, ¿verdad?, eran tardos para crecer espiritualmente. No podían tener en sus mentes las verdades esenciales. Y por eso estaban enfermos espiritualmente. Y sabe que la peor enfermedad que hay, hermanos, es estar enfermos espiritualmente. Eso es peor que un virus, peor que un cáncer, peor que una diabetes. Una persona que esté enferma espiritualmente, hermanos, ¿verdad?, no puede servir al Señor. No puede ser un guerrero, no puede verdaderamente ser una persona saludable. Y tenemos cuidado nosotros, tenemos que tener cuidado de caer en esa enfermedad espiritual, ¿verdad? Y la pregunta que nos hacemos ahora: ¿será que la iglesia está afrontando por esos mismos problemas hoy en día? Y yo creo que sí.
Yo creo que sí, hermanos, porque a veces, pues, ya no nos impresionamos que un líder deje la iglesia. Se ve todo eso. Pastores, hermanos, dejaron de pastorear. Triste, pero esa es la realidad, ¿verdad? Entonces hay algunas cosas difíciles de entender porque no queremos crecer espiritualmente. Y se nos hacen aburridas, ¿verdad? Y ponemos un montón de excusas. Pero el problema es real, que hoy en día nos hemos vuelto cristianos perezosos. Esa es la realidad. Amén. Nos hemos vuelto perezosos para aprender. No queremos estudiar a profundidad la palabra de Dios, resolver asuntos difíciles que están en la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Para poder aprender. Entonces hay poco interés en la gente de crecer espiritualmente, ¿verdad? Yo admiro esas iglesias que tienen cultos todos los días. Y ahí están los hermanos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y tienen servicio. Yo conozco pastores que tienen servicio los 7 días de la semana. Y ahí están los hermanos. Pero le cuento algo. No somos espirituales por venir todos los días a la iglesia. Ese es el gran caos, ¿verdad? Porque la espiritualidad es un asunto del corazón, de una rendición total al Señor. Así es que Dios nos ha llamado a dejar la etapa de la niñez, a desarrollar, hermanos, una vida verdaderamente, ¿verdad? Que este año somos desafiados a crecer espiritualmente en el Señor. Y mire, quiero que vaya ahí a Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 12 al 14. Aquí nos habla de algunos niveles espirituales, ¿verdad? Por los cuales todos nosotros tenemos que pasar. Espero que lo logremos y que algún día lleguemos. Pero aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. Mire qué tremendo estos versículos. Dice el apóstol Juan: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados, dice, por su nombre. El 13 dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido, dice, al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido, dice, al maligno. Lo interesante de esta lectura, hermanos, es que no está hablando de una edad, ¿verdad?, natural, de ver un niño, de ver un joven, de ver un adulto. No, está hablando en sentido espiritual, ¿verdad? No se está refiriendo a un niño, a un bebé, se está refiriendo a un bebé espiritual. Por lo tanto, aquí nos enseña 3 niveles espirituales que hay, ¿verdad? Está el nivel de niño, está el nivel de joven y está el nivel de padre. Nos enseña 3 niveles espirituales aquí. Lo lindo es que en los 3 niveles usted ya venció al maligno. Porque aquí el apóstol, hablando de los niños espirituales, aquellos que comenzamos en el Señor, aquellos que están ahí, ¿verdad?, aprendiendo y aprendiendo, ya vencieron al enemigo. Porque dice ahí el verso 12: os he escrito a vosotros, hijitos, porque vosotros, dice, por vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea, estos hermanos ya confesaron sus pecados al Señor. Ahora ellos están en ese crecimiento espiritual. Pero a medida que crecen espiritualmente, el Señor los cuida, los guarda, los protege, los va entrenando, ¿verdad? Pero luego Juan dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, dice. Está hablando del joven que ya es espiritual, ya es un guerrero, ¿verdad? Ya se enfrenta con el diablo y lo vence. Entonces está hablando de un joven espiritual. No está hablando en un sentido de edad,
de una edad natural. No, está hablando aquel que llega a ser un joven. Y usted sabe, el joven espiritual es fuerte. Amén. Entonces ese joven, ¿verdad?, tiene esas agallas para enfrentarse, como dijo David. No hay un soldado aquí en todo el ejército de Israel que se atreva, dice, a desafiar a ese gigante, a ese filisteo incircunciso. 40 días, hermanos, aquel filisteo tenía atemorizado al pueblo de Israel por la mañana y por la tarde. Y aparece este joven espiritual diciendo: yo le cortaré la cabeza a ese filisteo incircunciso. ¿Y qué le van a dar al que mate a ese gigante? Le dijeron que le iban a dar la hija del rey. Y él dijo: pues no lo voy a hacer porque me den la hija del rey. No lo voy a hacer porque me den riqueza. Lo voy a hacer, dijo, porque ha desafiado al Dios de Israel, al Dios de los escuadrones de Israel. Entonces Juan está hablando de esos jóvenes espirituales que tienen 80, 90 años, 95 años, pero están metidos en el Señor. A mí me gusta cuando yo leo al apóstol Juan, porque el apóstol Juan a los 90, 95 años lo mandaron a morirse a la isla de Patmos, una isla rocosa. Lo mandó César a morirse porque fue el único apóstol que sobrevivió, ¿verdad? Lo metieron en un barril de aceite y sobrevivió. Y lo mandaron a morirse a la isla de Patmos. Tenía entre 90 y 95 años. Pero en esos 90, 95 años, Dios tenía un gran ministerio para Juan, de escribir todo lo que va a pasar en este planeta Tierra. Por eso Apocalipsis se escribió entre el año 90 y 95 después de Cristo, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención que dice el libro Apocalipsis en capítulo 1, versículo 10 de Juan, de Apocalipsis, dice que Juan estaba, dice, en el día del Señor, dice, estaba en el Espíritu, dice. O sea, ese hombre estaba empapado de Dios, estaba en la presencia, estaba bajo la gloria. Cuando Daniel, hermano, se metió en 21 días de ayuno, tenía entre 90 y 95 años. Y Dios le reveló los misterios más profundos. ¿Verdad? Que estudiar ese tema de las 70 semanas de Daniel es profundo, eso es hermoso. Pero fueron hombres, hermanos, jóvenes espirituales, empapados de Dios. ¿Por qué cree que Dios llevó a Moisés a los 80 años a pastorear 2.5 millones de personas? ¿Se imagina yo pastoreando 2 millones de personas, hermano? Si con 50 veces me da depresión, me desanimo y me da soledad y se me mete el espíritu feo ese de HL y a veces quiero andar hecho leña. ¿Se imagina con 2 millones? Se necesita tener la mente de Cristo. ¿Se imagina Elías, el gran profeta de fuego, que tenía las agallas para cortarle la cabeza a 850 satánicos? Mató todos los brujos de Samaria, porque era un joven espiritual. Y por eso Juan dice: escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido, dice, al maligno. Dios bendiga a aquellos hermanos, ¿verdad?, que son espirituales y que nos animan a servir al Señor. ¡Qué bonito! Pero el último nivel es más poderoso, porque dice Juan: os escribo a vosotros, padres. Dice: porque conocéis al que es desde el principio. O sea, un padre, hermanos, tiene una intimidad con Dios. Imagínense, llegar a ese nivel son otros 20 pesos. Porque una cosa es ser guerrero y ser espiritual y vencer demonios. Pero tener una intimidad con Dios es más rica, es más profundo. Amén, porque conocemos al que es desde el principio, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Y Juan nos enseña estos 3 niveles espirituales que hay. Amén. Mire, qué lindo llegar a ser un padre. Porque un padre engendra hijos espirituales. El que es guerrero entrena a otro, ¿verdad?, a ser guerreros también y a ser luchadores. Pero el que es padre, hermanos, engendra hijos espirituales. Cuando lleguemos a este nivel, vamos a engendrar hijos espirituales. Y se imagínense, con 1, 2 o 3 padres que tengamos en la iglesia,
que sean espirituales, que tengan esa intimidad con Dios, hermano, vamos a imitarlos a ellos. Pablo era un padre espiritual. Por eso él se atreve a decir, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque le cerró todas las puertas al diablo. Pablo tenía puesta la mirada. Él dijo, mis títulos que yo tuve en el mundo, hermanos, dijo, son estiércol. ¿Verdad? Yo tengo una meta, dijo, mi meta es. Por eso es que cuando llegó a la isla, ahí no me acuerdo a qué isla fue que llegó, ¿verdad? Y los hermanos lo estaban despidiendo y se pusieron a llorar. Y Pablo dice, ¿por qué lloran? No me animan. Me desaniman cuando los veo llorando. Yo quiero decirles una verdad. Yo no solo estoy dispuesto a sufrir por Cristo, sino a morir por Cristo. Porque cuando uno es padre ya sabe para dónde va. Por eso estos hombres murieron con grandes honores. Estos hombres, hermanos, los lanzaban a los leones y se ponían a cantar himnos mientras los leones los devoraban. Se cree que Nerón quería ver el jardín que tenía en su casa de flores, como no había luz eléctrica en aquel entonces. Y en la noche él quería ver las flores, porque en la noche se miran bien bonitas. Y decía, enciendan 100 cristianos, métanle fuego, porque quiero ver el jardín. Y lo sacaban. Mujeres, hombres, porque eran padres espirituales. Amén. Ojalá que algún día lleguemos a este nivel, ¿verdad? Si aquí en la Biblia el Señor lo dejó escrito, es porque se puede, ¿verdad? Pero cuando uno es joven espiritualmente, hermano, sabe usar las armas. Amén. Sabe discernir, como decíamos aquel día ahí en Hebreos 5:14. Leamos Hebreos 5:14, ya que lo tiene abierto. Bueno, estamos en Juan, ¿verdad? Pero leamos Hebreos 5:14 para que usted lo vea ahí. Mire lo que dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, en el discernimiento, dice, del bien y del mal. Entonces el joven espiritual sabe discernir cuando el enemigo va a atacar. El joven espiritual se mete en el ayuno, se mete en la oración, se mete, hermanos, en la santidad, ¿verdad? No ocupa que el pastor diga, hermanos, hay que ayunar. No, él tiene una disciplina con el Señor, porque él quiere crecer espiritualmente, porque quiere ser un guerrero. Y qué tremendo, ¿verdad? No puedes enfrentar al diablo en un estado de niñez espiritual, no se puede. Tenemos que llegar a ser jóvenes espirituales. Entonces, ¿cómo crecemos en la madurez, hermanos? Número 1, naciendo de nuevo, e ir creciendo, ir madurando, ¿verdad? El creyente que le ha entregado su vida a Cristo, hay que bautizarlo, hay que darle las clases de bautismo, hay que darle el discipulado, hay que meterlo a sígueme 1, a sígueme 2, a sígueme 3, hay que meterlo a la vida discipular, ¿verdad? Hay un estudio que se llama vida discipular y después viene un estudio donde se llama guerra espiritual. Y aquí tenemos todos esos cursos. ¿Y sabe por qué nos enseñan? Porque no hay candidatos. Eso es lo triste a veces, ¿verdad? Eso es lo triste. Entonces tenemos que comer el alimento correcto. El niño come todo lo que le den, porque ellos no saben discernir. Pero el joven, ¿verdad? El joven ya es diferente. Sabe discernir, dice, entre el bien y el mal. La jovencita que es espiritual, hermano, se va a casar. El joven que es espiritual se va a casar. Y se va a mantener, ¿verdad? Ahí en el Señor. Y cuando se casa, ahí va a estar, orándole al Señor por su matrimonio, que Dios lo cuide, que Dios lo guarde, que Dios lo proteja, que Dios lo bendiga. Porque no es fácil. Para tener un matrimonio, hermanos, estable, hay que ser espirituales, porque el diablo se nos levanta en el matrimonio también. Nosotros vamos para los 30 años ya de casados. Y déjeme decirle, si estuviéramos con la pacha, no estuviéramos juntos con mi esposa. Pero hemos aprendido. Entonces, si hemos llegado a un nivel de joven, hermano, espiritual, no vuelva a ser niño. Crezcamos cada día en el Señor.
Entonces la meta es llegar a ser como Jesús por medio del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a disfrutar la presencia del Señor. Entonces los desafíos determinan dónde estás espiritualmente. Hay personas que en la prueba revelan verdaderamente su identidad. Todas las crisis, hermanos, que vamos a pasar en la vida, ¿sabe para qué las vamos a pasar? Para crecer espiritualmente. Si usted aprende a pedirle al Señor, a clamarle al Señor, que Dios lo cuide, que Dios lo guarde, que Dios lo proteja, como dice David en el Salmo 27:1, ¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí, dice, mis enemigos, mis angustiadores y los malignos para comer mis carnes, ellos tropezaron, dice, y cayeron, ¿verdad? Entonces, todas las crisis que vamos a pasar en la vida son oportunidades que Dios nos da para que no nos quedemos niños espirituales. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, ¿verdad? Si no obedecemos la palabra de Dios, si no tratamos de ponerla en práctica, vamos a vivir siempre con una vida muy pobre espiritualmente, ¿verdad? Cómo reaccionamos cuando estamos bajo presión es que podemos discernir el nivel de espiritualidad que tenemos. Por eso el autor de los Hebreos nos exhorta aquí, ¿verdad? A que crezcamos en el Señor, hermanos, que no nos quedemos con el biberón, ¿verdad? Sino crecer en el Señor. Estos hebreos estaban a punto de volver a la religión, al judaísmo. Y el autor aquí los exhorta, imagínense, ¿verdad? A que perseveren en el Señor. Entonces, el cristiano que no es espiritual se pierde las recompensas que menciona la Biblia. Se las pierde. Por eso aquí, ¿verdad?, nos pone el ejemplo el Señor Abraham, ¿verdad? Miren, Abraham dice, con paciencia alcanzó la promesa. Y Dios dice, y yo juré por mí mismo que Abraham iba a ser bendecido. Abraham iba a ser bendecido. Pase lo que pase en la vida, hermanos, mantengámonos en el Señor. Cuando nos alejamos de Dios, nos apartamos de Dios, dejamos de congregarnos, entonces el enemigo se aprovecha. Pero si usted, a pesar de luchas, a pesar de pruebas, a pesar de... A mí me gusta, les pongo de ejemplo aquí los del grupo de música. Ellos están aquí siempre. No se sabe si tienen problemas o no. Usted los ve que cantan ahí, cantan, y usted dice, ellos son ángeles, no tienen ningún problema, ¿verdad? Y hermano, y déjeme decirle que para los que cantan es bien difícil, porque ellos tienen que romper esa atmósfera a veces, porque a veces venimos desanimados, cansados y todo, y ellos tienen que pasar eso que van a sentir ellos aquí, tienen que pasarlo para allá. Y así nos quiere el Señor. Pastor, no voy a poder ir a la iglesia ahora porque fíjate que me duele el pelo. Venga, hermano, aunque le duele el pelo, véngase, porque a veces ya no hallamos qué excusas poner, ¿verdad? Pero no, el Señor nos exhorta, ¿verdad? Decir, hermano, crece en el Señor, crece en el Señor, porque no solo vas a alcanzar las promesas que yo tengo para ti, sino que vas a ser un guerrero espiritual. Voy a ser uno contigo, como Jesús le dijo al Padre, Padre, así como tú y yo hemos sido uno, así que ellos sean uno también aquí en la tierra. Mire que el anhelo de Jesús es que esa relación que Él tuvo con el Padre la tuviera la iglesia con el Padre también, ¿verdad? Así es que, no sé, ahí estoy desafiado. Mi hermano Saúl, ahí lo tengo en espera ahí, porque le dije, Saúl, déjame terminar este tema de la espiritualidad, porque yo quiero crecer espiritualmente este año. Porque los pastores también necesitamos crecer, hermano, ¿verdad? Los líderes también necesitamos crecer espiritualmente. Por eso este tema en esta noche debe desafiarnos. Amén. Póngase de pie y vamos a orar al Señor para que el Señor nos llene, ¿verdad?, en este año
Y anote esa lectura ahí de 1 Juan 2:12. Y que el idioma griego por eso es bonito, porque define bien lo que es un niño, lo que es un joven y lo que es un padre. Y Juan, iluminado por el Espíritu Santo, espiritualizó eso, ¿verdad? Que dice que si eres un niño en Cristo, llega a ser joven. Y si eres un joven en Cristo, no te canses, llega a ser un padre espiritual, llega a ser un adulto. Porque los niños en Cristo, sus pecados han sido perdonados, ¿verdad? Pero los que son jóvenes, dice que esos ya pelean contra Satanás. Pero los que ya son padres, esos son uno con Dios. Ya esos ya nadie los mueve, hermano. Ya esos son los pilares de la iglesia, ¿verdad? Que somos los que vamos a sufrir para que otros gocen. Amén. Padre, gracias te damos en esta preciosa noche. Qué lindo, Señor, aprender tu palabra, Padre. Gracias por exhortarnos, Señor, porque a veces bajamos la guardia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a veces, Señor, nos volvemos a veces tardos para crecer. A veces queremos estar involucrados en tu obra, pero sin crecer espiritualmente. Y esta noche nos has exhortado a través de tu palabra, oh Dios, que así como estos hombres alcanzaron promesas en el Antiguo Testamento, Señor, así pones el ejemplo que la iglesia de hoy dice que también alcanzará las promesas que tú tienes para ellos. Yo te imploro, Señor, en esta noche por los varones, las damas, los jóvenes, los niños que estamos aquí. Estamos desafiados, Señor, a poder ayudar a los niños espirituales a crecer, a que sean jóvenes guerreros, que no se rindan a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, Señor, que estemos metidos contigo. Como dijo David: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Todos pasaremos valles de sombra y de muerte, pero cuando eres un joven espiritual, tu corazón no va a temer, porque sabes que tu vida está en las manos de Dios. Ayúdanos, oh Padre mío. Como dijo Job: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco que tú eres real. Quita, Señor, las asperezas. Quita la pereza de nosotros. Ayúdanos, Señor, a crecer espiritualmente para despojarnos, Padre, a veces de cosas que nos llenamos. A poder, Señor, cancelar con aquellas cosas que luchamos en nuestra vida para parecernos a ti. Como dice la Biblia, que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Vamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No vamos para abajo, vamos para arriba. Padre, oramos por el ministerio de los varones aquí en la iglesia. Qué lindo que se están levantando varones, Señor amado, en esta iglesia, Señor, para poder llevar a una vida espiritual, a vencer a los Goliat. Que tú levantes padres, que levantes jóvenes para poder enseñar a esos niños que van a llegar acá, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Levanta damas, Señor. Mira, aquí tenemos un montón de damas en esta iglesia. Tenemos un montón de jóvenes, tenemos niños, Padre, que podamos ser desafiados para crecer. Haga conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús, en esta noche, Padre, gracias por enseñarme tu palabra. Gracias por desafiarme en este mes de enero, Señor, que yo pueda poner una estructura espiritual en mi vida. Voy a poner un fundamento, voy a poner una fundación en mi vida, y me voy a proponer que este año 2022 voy a ponerme una meta de llegar a ser padre
porque conocemos al que es desde el principio. Conocemos al Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Cántanos el coro, Nalí, y nos despedimos con ese coro. Dice ese coro: quebranta mi corazón. Aleluya. Si se lo sabe, cántelo con nosotros, hermano. Señor, queremos más de ti. Queremos más de tu presencia. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dígaselo: quebranta mi corazón. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor. Gracias, Padre. Quebranta nuestro corazón. Quebranta nuestra vida, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos apocalípticos. Estamos viviendo tiempos finales. Y la Biblia dice, Señor, que cuando el Señor venga, habrá frialdad en el mundo. El amor de muchos se va a enfriar. Y lo estamos viendo en estos tiempos, Señor. Pero oramos, Padre, por todas las iglesias del mundo, por todas las familias pastorales del mundo, por todos los líderes del mundo, por todos los cristianos del mundo. Señor, que antes de que el arrebatamiento de la iglesia acontezca, tú vas a traer, Señor, del norte, del sur, del este y del oeste, a todos aquellos, Señor, que se han apartado del camino tuyo. Y nos vas a encender con el fuego del Espíritu Santo. Y nos vas a llevar contigo, Señor, para disfrutar de todas las bendiciones que tienes para nosotros. Gracias te damos en esta noche. Oramos para que este año 2022, Señor, no nos apartemos del favor de Dios, porque cuando nos volvemos carnales podemos apartarnos del favor de Dios, y queremos este año permanecer en el favor de Dios. Oramos por todos los líderes de esta casa, que los bendigas, que los uses, que bendiga a su familia, a sus hijos, su salud, su finanza, su vida espiritual. Señor, que podamos enseñar a otros a crecer. Padre, que podamos aprender a discernir entre el bien y el mal. Como dice allá en 2 de Crónicas 12:32, que los hijos de Isaacar entendían los tiempos que vivían, sabían discernir cuando el diablo iba a atacar, y ellos se preparaban para vencer. Y así queremos ser nosotros, estar preparados, porque el diablo vendrá como un río. Él atacará en cualquier momento, pero tú nos darás la victoria, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Digamos una vez más: quebranta mi corazón. Y nos despedimos. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego. Bendecimos, Señor, a los que nos ven en las redes sociales de cualquier país, estado donde nos miren. Bendecimos sus vidas espirituales, su familia, sus hijos, su salud, sus finanzas. Bendecimos toda la iglesia, el buen pastor. Señor, que podamos este año crecer a lo alto, a lo ancho, a lo profundo y en toda la plenitud. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu
Santo. voluntad. A Poderoso Dios. todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos.